En esta clase vamos a aprender cómo adaptar unos lentes de contacto blandos. Como se muestra en el video, este paciente tiene unos lentes de contacto blandos. Para ello, primero tenemos que tomar la historia clínica del paciente, ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus requerimientos visuales, cuál es su motivación. Se le va a realizar una refracción se le toma la queratometría, determinar cuáles son las curvaturas de cada ojo para saber qué tipo de lente de contacto blando vamos a adaptar, blandos esféricos o blandos tóricos si es que fuera el caso de que el paciente presente astigmatismo. De acuerdo a la curva base vamos a tener curvas planas, curvas medianas y curvas altas. Las curvas bajas van a ser de menores a 42 dioptrías, de 42 a 45, curvas medias y mayores de 45 dioptrías van a ser curvas altas. Se va a seleccionar el lente y se va a colocar o a insertar en el ojo del paciente como primera opción. Se coloca el lente blando. En algunos casos a veces el paciente es el que se los coloca, sobre todo si ya son usuarios. Una vez que el paciente tiene inserto el lente de contacto, se toma la agudeza visual, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. Si el paciente no llegara a tener una buena visión, se hace una sobrerefracción para determinar el incremento del poder del lente. Acto seguido se evalúa el centrado, el cubrimiento, el movimiento que va a tener el lente de contacto dentro del ojo, la ságita y el lag, que es el retraso cuando el paciente mueve hacia los lados, ¿no? El retraso del movimiento, si acompaña o no acompaña al globo ocular. Entonces aquí lo que nos dice es con respecto al cubrimiento, que debe ser los 360 grados, la movilidad de 1 a 1.5 y el movimiento de lag también de 1 a 1.5. Nos fijamos aquí el borde del lente de contacto con respecto a la córnea del paciente. Vemos que tiene un buen centrado, un buen cubrimiento. En este caso vemos que el lente de contacto está centrado hacia arriba, por lo tanto no tiene un buen cubrimiento. Aquí, por ejemplo, vemos que el lente de contacto está descentrado hacia abajo y tiene de igual manera un pobre cubrimiento. El diámetro es muy pequeño, no cubre bien, el lag también no trabaja muy bien. Vemos el descentrado hacia abajo, no, este lente al parecer está bastante flojo. Aquí tiene un cubrimiento total y un buen centrado. En ambos lados el cubrimiento es el mismo, aproximadamente de 1.5 a 2 milímetros
de cubrimiento por cada lado. Siempre debemos hacer mirar al paciente y evaluar el movimiento que tiene el lente. El lente no se puede quedar estático, siempre tiene que haber un movimiento de 1 a 1.5 milímetros. Tanto para los lados de la misma manera. Aquí cabe mencionar que si el lente no está bien adaptado, va a haber patrones de movimientos atípicos. Y la manifestación cuando un lente de contacto blando está ajustado es que después de cada parpadeo el paciente va a tener una buena visión, pero pasan unos segundos y esta visión se hace ligeramente borrosa. El otro caso es cuando el paciente parpadea y se ve borroso, mientras que deja de parpadear y la visión se hace más clara. Esos son los síntomas por los cuales se puede determinar que el lente está flojo. Los datos para la adaptación de lentes de contacto rígidos serán los siguientes. El diámetro pupilar, que nos va a servir para determinar la zona óptica del lente. La queratometría, si está de acuerdo al astigmatismo refractivo. La refracción visual, para determinar el poder del lente. El diámetro corneal. Para los lentes blandos, los datos que vamos a necesitar son la queratometría, la refracción visual y el diámetro corneal, o también diámetro de iris visible. ¿Y cuáles van a ser los parámetros que vamos a seguir en la adaptación de lentes de contacto blandos? En primer lugar, la queratometría. Se va a considerar la K más plana y a este valor se le va a adicionar 1 milímetro. En el caso de la refracción, si la refracción es mayor de 4 dioptrías, vamos a utilizar el poder al vértice. El diámetro corneal es importante porque a este valor le vamos a adicionar 3 milímetros. Estos 3 milímetros corresponden al cubrimiento del lente de contacto blando sobre la córnea del paciente. Tiene que tener un buen cubrimiento, 1.5 a 2 milímetros por más el borde de la periferia. Ejemplo, la queratometría 43-44, poder menos 7 dioptrías, diámetro corneal 11 milímetros. Entonces, aquí vamos a considerar, para una adaptación del lente de contacto blando, vamos a considerar la K más plana, en este caso 43, como curva base, 43. El poder, vamos a utilizar el poder al vértice, en este caso menos 7, ya con nuestra tabla, el poder va a ser menos 650 dioptrías. En el caso del diámetro, al diámetro corneal le vamos a sumar los 3 milímetros y vamos a tener un diámetro de 14 milímetros. Haciendo el cálculo, 43 dioptrías en milímetros me sale 785 milímetros. A este le sumo 1 y esta suma me va a dar 8.85 milímetros como curva base. Ahora,
tengo estos datos: 8,85, poder menos 650 y diámetro 14. De estos datos yo voy a seleccionar cuál es la marca del lente de contacto que tiene los datos más parecidos. Aquí he puesto dos lentes de contacto, en este caso son lentes descartables de uso mensual. Aquí, por ejemplo, el Air Optics tiene una curva base de 8.6 y un diámetro de 14.2. El AccuView Oasis tiene dos curvaturas, 8.8 y 8.4, y un diámetro de 14. Entonces, de acuerdo a los parámetros, el lente que más se acerca para una buena adaptación sería el AccuView, con una curva de 8.8. No obstante, estos datos, incluyendo el lente inicial, están sujetos a una evaluación de centrado, una evaluación de movimiento, una evaluación visual, para determinar si el paciente necesita una sobrerefracción. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. En los datos la queratometría es 45-47 dioptrías, el poder menos 10, el diámetro corneal 11.5 milímetros. Bien, la curva base va a ser igual a 45 dioptrías. ¿Okay? El poder al vértice va a ser, de acuerdo al cálculo, 15 milímetros de distancia al vértice, va a salir 8.75 dioptrías. El diámetro, 11.5 más 3, va a salir 14.5 milímetros. Estas dioptrías convertidas a milímetros va a ser 7.5 milímetros. A este dato se le suma 1 y vamos a obtener 8.5 milímetros. Esta va a ser mi curva base, mi poder y mi diámetro. Entonces, si yo trabajo con una línea, ¿no?, de lentes de contacto descartables, entonces voy a ver cuál es el que se acerca más. En este caso, si opto por el AccuView, 8.4, o el Air Optics, 8.6. De igual manera, les repito que esto está sujeto a una evaluación adicional de movimiento, de centrado y de visión. Bien, yo les voy a dejar 3 ejercicios para que ustedes lo puedan resolver. Bien, aquí les doy 3 ejercicios para que ustedes puedan aplicar lo aprendido. Primer caso, queratometría 40-41, poder menos 8, diámetro 10.5. Hallar cuál es el lente con el parámetro ideal para este paciente. De igual manera para el segundo caso y para el tercer caso. Y una tarea más es, el trabajo consiste en encontrar cuáles son las variedades de este lente SofLens AccuView y Air Optics. Con variedades me refiero si hay para astigmatismos, hay multifocales y cuáles son los parámetros de cada uno de ellos. El SofLens si hay para uso mensual, para uso diario, vale decir para un día, reemplazables de manera diaria. Quiero que averigüen eso. Les voy a poner el link de la página para que ustedes estén familiarizados con estas 3 marcas principales, que son las más comerciales, las que tenemos aquí en el Perú. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase.